El auto no redujo la velocidad. Se detuvo. No hubo discusiones, ni lágrimas, ni despedidas dramáticas. Craig simplemente se detuvo a un lado de la carretera, puso el auto en punto muerto y salió. Abrió la cajuela y dejó 2 maletas pequeñas en el arcén de la Ruta 7, como si estuviera dejando un paquete en una dirección equivocada. Hay un pueblo a unos 10 kilómetros, dijo. Alguien se detendrá. Lo dijo como si leyera las instrucciones de una caja. Luego volvió a subir al auto y el Mercedes negro se alejó. Eleanor Haynes se quedó parada al costado de esa carretera, sosteniendo su bolso con ambas manos, como una persona sostiene algo cuando es lo único que le queda. Tenía 74 años, había criado a 3 hijos, mantenido un hogar durante 5 décadas y nunca le había pedido a nadie más de lo que podían dar. Tenía una rodilla mal, un esposo con problemas cardíacos y exactamente 14 días de su medicación en su bolso. Walter estaba a su lado con su bastón. Observó el auto hasta que desapareció tras la curva. Luego bajó la vista hacia sus manos, las mismas manos que habían vertido hormigón, clavado clavos y construido la casa que esos hijos acababan de quitarles. «Walter», dijo ella. «Lo sé», respondió él, y comenzaron a caminar. El sol de julio caía de lleno, sin piedad alguna. No había sombra en ese tramo de camino. El paso de Walter fue firme al principio, luego más lento, y Eleanor conocía a este hombre desde hacía el tiempo suficiente como para distinguir entre el cansancio y algo peor. Se mantuvo cerca sin que se notara. Esa era una habilidad en sí misma, aprendida a lo largo de 50 años. Llevaban caminando tal vez 20 minutos cuando Walter se detuvo. «Espera», dijo él, «ya casi estamos». Eleanor. Ella lo miró a la cara. Su color no era el normal. Lo llevó hasta la barrera de concreto en el arcén, y él se sentó pesadamente, como si algo que lo había estado sosteniendo acabara de soltarlo. Su bastón cayó al suelo. Ella se paró al borde de la carretera y extendió el brazo. El primer auto no se detuvo. El segundo tampoco. Mantuvo el brazo en alto. El calor se desprendía del asfalto en oleadas. Detrás de ella, Walter respiraba de una manera que no le gustaba. Había rezado tal vez 100 veces en su vida. No eran oraciones largas. Ella no era ese tipo de mujer. Solo breves y directas, dichas de la misma manera en que decía la mayoría de las cosas. «Por favor, necesita ayuda, envía a alguien». Abrió los ojos. Un auto destartalado del color del óxido estaba reduciendo la velocidad frente a ellos, deteniéndose en el arcén. Se encendieron las luces de emergencia. Se abrió la puerta. Salió un hombre. El hombre se llamaba Noah Reed. Tenía unos 30 años, con ojos oscuros que evaluaron la situación rápidamente. Walter sobre la barrera, Eleanor con el brazo aún levantado, ambas maletas en el suelo. No hizo muchas preguntas. Simplemente se acercó, se agachó frente a Walter y lo miró a la cara como alguien lo hace cuando ya sabe que es algo grave. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó. «Puedo ponerme de pie», dijo Walter. «Entonces vamos a llevarte al auto». Eleanor observó cómo Noah ponía un brazo detrás de la espalda de Walter y el otro debajo de su brazo, y vio a su esposo, un hombre que había cargado con su propio peso todos los días de sus 70 años, aceptar la ayuda sin discutir. Eso solo le indicó lo grave que era. Agarró ambas bolsas y lo siguió. 20 minutos más tarde estaban en la entrada de emergencias de un hospital cuyo nombre desconocía, en una ciudad que no era la suya, y a Walter lo llevaban en silla de ruedas a través de unas puertas dobles por las que ella no podía seguirlo. Se quedó sola en ese pasillo. Un ligero toque en su codo. Noah, con un vaso de plástico lleno de agua. «Siéntate», dijo. Se sentaron en 2 sillas de plástico junto a una pared verde pálido. Él no miró su teléfono. No entabló conversación para llenar el silencio. Simplemente se quedó allí. Al cabo de un rato, Eleanor dijo: «Llegarás tarde al trabajo. No pasa nada.
No nos conoces. Se quedó callado un momento. Mi abuela estuvo una vez en una sala de espera. Dijo. Yo estaba demasiado lejos. Para cuando llegué, ya era demasiado tarde. Hizo una pausa. No me gusta la idea de que la gente se quede sentada sola en los hospitales. Eleanor lo miró, a ese rostro abierto, a la forma en que lo dijo, sin buscar reconocimiento, solo porque era verdad. Se quedaron sentados en silencio un rato más. ¿Cómo acabaste en ese camino?, preguntó él finalmente, sin insistir, solo con delicadeza, como si abrieras una puerta para ver si alguien quería pasar. Y Eleanor, que había mantenido la compostura ante situaciones que habrían quebrado a la mayoría de la gente, miró el rostro de aquel joven y decidió que estaba demasiado cansada para seguir aguantándolo sola. Empezó por el principio. Les había llevado 12 años a ahorrar para la casa de Birchwood Lane. Walter había pintado todas las habitaciones él mismo, había renovado el cableado eléctrico y había construido la terraza trasera donde comían cada verano desde hacía 2 décadas. La puerta principal era verde, un tono específico que él había elegido porque le recordaba a la casa en la que creció en Kentucky. Hace 3 años, después de que el corazón de Walter comenzara a dar problemas, las cosas cambiaron de una manera que Eleanor notó pero no nombró en voz alta. Diane, la mayor, contadora pública certificada, se mudó a la habitación de invitados. Solo hasta que organice las finanzas, dijo. 8 meses después seguía allí, con carpetas para las facturas médicas, carpetas para los servicios públicos, carpetas para lo que ella llamaba papeleo general. Ella se encargaba de todo el correo que llegaba. Eleanor había pensado que era un detalle. Craig venía los domingos. Se quedaba 1 hora. Se iba con la energía de alguien que marca una casilla. Mitchell vivía a 20 minutos, y los visitaba como si viviera en otro estado. La casa era de ellos. Pero había algo en la forma en que los hijos se movían por ella, sin llamar a la puerta, sin preguntar, que Eleanor había sentido como se siente el agua al subir. Lentamente, sin previo aviso. No se lo había dicho en voz alta a nadie, ni siquiera a Walter. Sigue, dijo Noah. Ocurrió un jueves por la tarde. Los 3 estaban en la sala. Walter en el sillón que había sido suyo durante 50 años de uso. Eleanor en el sofá pequeño. Diane con una carpeta. Por supuesto que tenía una carpeta. Empezó con los números. La medicación de Walter, $200 al mes. La factura de la luz. Los gastos de mantenimiento de la casa. Los expuso como lo hace un contador, de manera clara y concisa, sin mostrar emoción alguna. Luego, con la misma voz serena, encontramos un lugar, limpio, profesional, con personal especializado. Un hogar de ancianos, dijo Walter. Un centro de cuidados. Un hogar de ancianos. La miró directamente. Puedes decir lo que es, Diane. Craig miró al suelo. Mitchell miró su teléfono. Diane miró los papeles. Eleanor no lloró. Se había hecho una promesa hacía años. No lloraría delante de personas que usarían sus lágrimas como prueba de que no podía manejar las cosas. Se sentó con las manos en el regazo y miró a sus 3 hijos, uno por uno, e intentó encontrar en sus rostros a los niños que había criado. Encontró rastros. La boca de Mitchell aún tenía esa suavidad con la que había nacido. Diane tenía los ojos de su abuela paterna, pero las personas que había conocido, esos 3, parecían haberse ido a algún lugar y haber dejado atrás a estos extraños. Está bien, dijo ella. Craig parecía demasiado aliviado, y ese alivio, demasiado rápido, demasiado completo, le dijo a Eleanor todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba planeado esto. La camioneta del sábado llegó a las 9. 2 trabajadores con uniformes azules, profesionales y amables, como lo son las personas que han hecho algo muchas veces y han aprendido a hacerlo con cuidado. Los niños estaban todos allí. Los abrazos se dieron con precisión. Los visitaremos todas las semanas,
dijo Craig con los brazos rígidos y la voz cálida. La combinación de ambos resultaba más dolorosa que no haberlo abrazado en absoluto. Walter llevó su propia maleta hasta la camioneta. Uno de los trabajadores se dispuso a tomarla. Walter negó con la cabeza. Eleanor miró la puerta verde de entrada durante exactamente 2 segundos. Luego se dio la vuelta y no miró atrás. El día antes de que llegara la camioneta, Eleanor había salido al patio trasero a tender la ropa. Walter había plantado un arce en la esquina trasera cuando los niños eran pequeños. Ahora era un árbol grande, generoso con su sombra. Estaba tendiendo una sábana cuando escuchó voces a través de la ventana de la cocina. Estaba abierta. Diane había regresado temprano. Mitchell estaba adentro. Eleanor se quedó quieta. ¿Lo confirmaste con el centro? Sábado por la mañana. Van a enviar una camioneta. ¿Y los trámites de la casa? Robert dijo que podemos iniciar el proceso una vez que se hayan instalado. ¿Y si intentan oponerse? Una breve pausa. Luego Mitchell. ¿Con qué? No tienen abogado. No tienen dinero aparte del que nosotros administramos. No tienen a dónde ir. Se abrió el refrigerador. Un silencio. Luego. ¿Y las cartas? Resuelto. Solo esa palabra de Diane. Resuelto. ¿Desde cuándo? 2 años. Quizás más. Se cerró el refrigerador. Unos pasos se alejaron de la ventana. Eleanor estaba parada en el patio sosteniendo la sábana mojada. Cartas. Aún no sabía lo que significaba, pero sabía que era algo serio. Y sabía, con la tranquila certeza que proviene de 50 años de prestar mucha atención a las personas, que era lo más importante que aún no se había dicho. Terminó de tender la ropa. Entró a la casa. No dejó que Diane viera nada. Esperó a que llegara la noche. Esa noche, con la televisión de Mitchell lo suficientemente alta como para tapar sus voces, Eleanor se sentó en el borde de la cama y le contó todo a Walter. Las voces a través de la ventana de la cocina. Las cartas, fuera lo que fueran. La única palabra seca de Diane. Resuelto. Él escuchó sin interrumpir. Eso era inusual. Walter había pasado toda su vida siendo el tipo de hombre que se rebela, que se yergue, que alza la voz cuando algo no está bien. A Eleanor le encantaba eso de él. También había pasado un número considerable de años tratando de disuadirlo de ello. Pero esa noche, él solo escuchó. Cuando ella terminó, la habitación estaba en silencio. La lámpara de la mesita de noche proyectaba una luz amarilla sobre ambos. Afuera, el vecindario emitía sus sonidos habituales. El tráfico lejano, un perro a 2 calles de distancia. ¿Cartas sobre qué?, dijo él finalmente. No lo sé, pero existen, y estaban escondidas. Se miró las manos que habían mezclado hormigón, colocado ladrillos y clavado clavos durante 42 años en la fundición antes de que su corazón empezara a quejarse. Las dio la vuelta lentamente, como si pertenecieran a alguien a quien solía conocer. No vamos a pelear contra ellos, dijo. No así. Le tomó la mano. Estoy cansado, Eleanor. Cansado de una manera que significa años, no solo hoy. Hizo una pausa. No quiero pasar el tiempo que me queda discutiendo con mis propios hijos dentro de mi propia casa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con la cabeza en alto, dijo. Y no les daremos la satisfacción de vernos suplicar. Eleanor miró a este anciano al que había amado durante 50 años y pensó que incluso ahora, incluso aquí, incluso después de todo esto, él seguía siendo la persona más decente que había conocido jamás. Está bien, dijo ella. Está bien, dijo él. Se tomaron de las manos a la luz de la lámpara mientras la casa se sumía en el silencio a su alrededor. El centro de cuidados Cedar Pines era un edificio largo y bajo del color de la arena lavada, oliendo a desinfectante y a lo que fuera que el desinfectante estuviera cubriendo. Los pasillos tenían la iluminación eficiente de los lugares que no se preocupan por la calidad de la luz porque nadie allí va a ir a ningún lado pronto. Su habitación tenía 2 camas estrechas.
Una ventana que daba al estacionamiento y un televisor atornillado a la pared. Las comidas son a las 7, al mediodía y a las 6, dijo la enfermera sonriendo. Se marchó. Eleanor y Walter se quedaron de pie en medio de la habitación y la observaron. Bueno, dijo Walter. Bueno, dijo Eleanor. Desde el pasillo, alguien lloraba. Ese sonido bajo y constante de una persona que llevaba mucho tiempo haciéndolo, y casi había dejado de darse cuenta. Eleanor aprendió los nombres. Dorothy. En la ventana todas las mañanas, observando el estacionamiento con la paciencia concentrada de alguien que aún espera que llegue un auto. Su hija la había dejado allí hacía 6 meses y no había vuelto. Frank, un hombre con una gran risa que se había apagado porque ya nadie venía los domingos a escucharla. Vera, una maestra jubilada que llevaba los hombros como si aún dirigiera reuniones y comía sola todas las comidas. Pasó una semana. Ninguna llamada de Craig, nada de Diane, nada de Mitchell. Se lo esperaba, pero hay una diferencia entre no esperar algo y sentir su ausencia concreta. Cada vez que pasaba junto al teléfono en el pasillo, lo sentía. Un destello involuntario de esperanza, y luego silencio. Al 11º día, regresó del desayuno y encontró a Walter acostado de costado, mirando hacia la pared. Su bandeja estaba intacta. Walter. Nada. Walter, siéntate, tienes que comer. No tengo hambre. Se sentó en el borde de su cama y le puso la mano en el brazo. A través de la delgada manga del pijama sintió cuánto peso había perdido en 11 días. ¿Qué más da?, dijo él. No era una pregunta. Algo más plano y oscuro que una pregunta. Eleanor lo miró a la cara y sintió un miedo diferente a todo lo que había sentido antes. No era miedo a la enfermedad ni al dinero. Era el miedo de ver desaparecer a alguien mientras aún estaba justo frente a ti. Tomó el tenedor de su bandeja. «Abre la boca», le dijo. «Walter James Haynes, abre la boca ahora mismo». Algo en su voz le llegó. Se incorporó lentamente y tomó el tenedor. Comió. Pero ella sabía que no era suficiente. Esa noche, en la oscuridad, fue él quien le tomó la mano primero. «Quiero irme. Lo sé. No tenemos a dónde ir». Su voz era baja y deliberada, como la de un hombre que llevaba horas construyendo esa frase. «Pero prefiero caerme en cualquier carretera antes que sentarme en ese comedor una semana más esperando a gente que no va a venir». Eleanor se quedó mirando al techo. «El sábado», dijo. «Antes del amanecer. Mi medicación. Tengo 2 semanas y tengo cuidado». Un largo silencio. «Está bien», dijo Walter. Se fueron a las 4:30 de la mañana del sábado, con 2 maletas pequeñas, mientras la enfermera de noche hacía su ronda en el pasillo de enfrente. La ruta 17 era ancha e indiferente. El cielo aún estaba oscuro cuando comenzaron a caminar, pero el sol salió rápido y el calor llegó con él, presionando el asfalto y elevándose en oleadas. Los autos y camiones pasaban sin reducir la velocidad. Nadie miró 2 veces a una pareja de ancianos en el arcén con 2 maletas. El paso de Walter cambió sin previo aviso, y Eleanor había aprendido hacía mucho tiempo a leer su paso antes que sus palabras. «Tenemos que parar. Un poco más». Ahora, Eleanor. Lo llevó hasta la barrera de concreto en el arcén. Se sentó con fuerza, como si lo que lo hubiera estado sosteniendo simplemente lo hubiera soltado. Su bastón cayó al suelo. Su rostro estaba gris y húmedo, y sus labios tenían un color que a ella no le gustaba. Se paró al borde de la carretera y extendió el brazo. El primer auto no se detuvo. El segundo tampoco, el tercero tampoco. Cerró los ojos. No rezaba con frases largas, nunca lo había hecho. Solo frases cortas y directas, como decía la mayoría de las cosas. «Por favor. Necesita ayuda. Envía a alguien». Abrió los ojos. Un auto destartalado del color del óxido reducía la velocidad frente a ellos, deteniéndose en el arcén. Las luces de emergencia parpadearon. La puerta se abrió y salió un hombre, tal vez de 30 años,
con ropa de trabajo sencilla, ojos oscuros que se desplazaron de Eleanor a Walter en menos de 2 segundos, y comprendieron de inmediato que algo andaba muy mal. Caminó directamente hacia ellos. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien herido? Mi esposo, dijo Eleanor. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Su corazón. Necesita sentarse bien, necesita agua. Está bien, dijo el hombre. Solo eso. Se dirigió directamente a Walter. Se agachó frente a él, le miró el rostro. Luego le puso un brazo detrás de la espalda y el otro debajo del brazo. Despacio, le dijo a Walter. Vamos despacio. Walter lo miró. Eleanor observó cómo el orgullo se reflejaba en el rostro de su esposo, ese reflejo de 78 años, la resistencia de un hombre que siempre había cargado con su propio peso. Vio cómo Walter miraba el rostro de ese desconocido y encontraba allí algo que hacía que el orgullo diera un paso atrás. Está bien, dijo Walter en voz baja. Está bien, dijo el joven. Se llamaba Noah Reed. Dijo su nombre mientras ayudaba a Walter a subir al asiento trasero, revisaba el cinturón de seguridad y se aseguraba de que sus piernas estuvieran cómodas. Luego tomó ambas maletas, las puso en el maletero y le abrió la puerta del lado del pasajero a Eleanor, con la facilidad de alguien educado para tratar a las personas con cuidado. ¿A dónde se dirigen?, preguntó al subir. Eleanor abrió la boca, la cerró. No había una buena respuesta para esa pregunta. Él la miró por el espejo retrovisor. Lo entendió. No insistió. Primero al hospital, dijo. Todo lo demás después. Condujo sin romper el silencio, y ella se lo agradeció. Aún no estaba lista para explicar nada. Observó cómo la ciudad se desplazaba por la ventanilla y sintió, por primera vez en semanas, que otra persona se estaba encargando de algo. Solo por este momento. No tenía que cargar con todo eso sola. No se había dado cuenta de lo agotada que estaba, hasta que ya no tuvo que estarlo. En el hospital, Noah habló con la recepción con la calma apremiante de alguien que sabe exactamente lo que hay que comunicar. No era un médico, solo un hombre que entendía la diferencia entre esperar y no esperar. La recepcionista miró a Walter. Levantó el teléfono. En cuestión de minutos, Walter había atravesado las puertas dobles. Una enfermera detuvo a Eleanor con delicadeza. Lo cuidaremos muy bien. Iremos a buscarte en cuanto esté instalado. Las puertas se cerraron. Eleanor se quedó en el pasillo mirando el lugar donde su esposo acababa de desaparecer. Se quedó allí un momento que le pareció más largo de lo que fue. Entonces, un ligero toque en su codo. Noah con un vaso de plástico con agua. Siéntate, dijo. Se sentaron contra una pared verde pálido. Él no revisó su teléfono. No hizo charla trivial. Simplemente se quedó. Después de un rato, Eleanor dijo, «Llegarás tarde al trabajo. No pasa nada. No nos conoces». Se quedó callado un momento. Mi abuela se quedó sola una vez en la sala de espera de un hospital. Dijo. Yo estaba muy lejos. Para cuando llegué ya era demasiado tarde. Hizo una pausa. No me gusta la idea de que la gente se quede sola en los hospitales. Eleanor lo miró a la cara. La forma en que lo dijo. No para ganarse su reconocimiento, simplemente porque era verdad. ¿Cómo te llamas? Noah. Yo soy Eleanor. Lo sé, dijo él. Tu esposo me lo dijo de camino aquí. Eleanor esto, Eleanor aquello. Una pequeña sonrisa. Te mencionó bastante para ser un hombre que estaba sufriendo un episodio cardíaco. Eleanor se rió. Una risa breve y repentina. Y eso la tomó completamente por sorpresa. Se tapó la boca con la mano. Lo siento. No te preocupes, dijo Noah. Me gustó oír eso. 3 horas más tarde, un médico la encontró en la sala de espera. Walter había sufrido un episodio cardíaco leve. No el ataque completo que ella había temido, pero lo suficientemente grave. Necesitaba reposo, un ajuste de la medicación y monitorización. Al menos 2 noches.
¿Algún familiar al que debamos contactar?, preguntó el médico. Eleanor pensó en Craig, en Diane, en Mitchell. No, dijo. No hay nadie. Noah acompañó a Eleanor a la habitación de Walter y se quedó de pie en silencio en un rincón, mientras ella se sentaba en el borde de la cama y tomaba la mano de su esposo. Walter miró más allá de ella, hacia Noah. ¿Todavía estás aquí? Sí, señor. ¿Por qué? Noah lo pensó con sinceridad. No estoy seguro de poder irme antes de saber qué va a pasar, si eso tiene sentido. Walter lo observó durante un largo rato, con la mirada concentrada de un hombre que había pasado 78 años leyendo a las personas. Tiene sentido, dijo. Luego miró a Eleanor. Cuéntaselo, desde el principio. Y así lo hizo. La casa de Birchwood Lane, la reunión del jueves con la carpeta de Diane, las palabras que había oído a través de la ventana abierta de la cocina. Resuelto. 2 años, quizás más, y las cartas que aún no entendía del todo, pero sabía que eran el centro de todo. La camioneta de uniforme azul, los brazos rígidos de Craig, la puerta verde que había mirado durante exactamente 2 segundos antes de darse la vuelta. Los 11 días en Cedar Pines, Walter de espaldas a la pared con una bandeja intacta, la decisión tomada en la oscuridad, la ruta 17 y el calor y su brazo extendido hacia los autos que no se detenían. Noah no interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio, salvo por el suave y constante pitido del monitor cardíaco de Walter, paciente y fiel, haciendo su trabajo. Noah miró al suelo por un momento. Luego levantó la vista. Algo en su rostro había cambiado. Esa forma particular en que el rostro cambia cuando una persona ha tomado una decisión en silencio. Necesito hacer una llamada, dijo. Salió al pasillo. Eleanor miró a Walter. ¿Qué opinas? Walter observó la puerta. Creo que Dios te escuchó esta mañana en esa carretera. Yo también lo creo, dijo ella. Noah regresó 15 minutos después, con el rostro más sereno. Acercó la silla de la esquina y se sentó frente a ambos. Llamé a mi esposa, dijo. Llevamos 6 años casados. Se llama Clara. Se inclinó hacia adelante. Le conté todo lo que me contaste. Hizo una pausa. Quiere conocerte. Tenía algunas cosas que decir sobre tus hijos que no voy a repetir en una habitación de hospital. Una breve sonrisa. Clara tiene opiniones muy firmes. Es una de las razones por las que me casé con ella. Ella no nos conoce, dijo Eleanor. Sabe lo suficiente. Los miró a ambos. Tenemos una casa. Hay una habitación que hemos estado usando como trastero, pero que en realidad no es un trastero. Está llena de cosas que siempre decimos que vamos a ordenar y nunca lo hacemos. Clara dijo que puede tener la lista antes de que den de alta a Walter, si la quieren. La habitación quedó en silencio. Nos estás ofreciendo una habitación, dijo Walter lentamente. Les estamos ofreciendo un hogar, dijo Noah. Por el tiempo que quieran. A los 2. Lo dijo con sencillez, sin fingir nada. Las palabras exactas de Clara fueron: tráelos aquí, Noah. Eleanor bajó la vista hacia sus manos, hacia la mano de Walter bajo la suya. No podemos pedirles que hagan eso, dijo ella. No lo has pedido, dijo Noah. Yo lo he ofrecido. Walter miró a Noah durante un largo rato. Luego miró a Eleanor, y ella reconoció esa mirada. Era la mirada que significaba: esto está bien, los dos lo sabemos. Nos gustaría conocer a Clara, dijo Eleanor. Eleanor la oyó antes de verla. Una voz rápida y clara en el pasillo preguntándole a una enfermera qué habitación era. Luego se abrió la puerta y entró una mujer joven que llevaba una olla con comida y tenía una expresión tan abierta y desprevenida que Eleanor se puso de pie instintivamente. Clara tenía tal vez 26 años, menuda, de movimientos rápidos, con ojos oscuros y el tipo de rostro que mostraba todo lo que pensaba.
Cruzó la habitación y tomó ambas manos de Eleanor antes de que se hicieran las presentaciones. «Estoy furiosa con tus hijos», dijo, a modo de saludo. Eleanor se rió, sorprendida, igual que el día anterior con Noah. «Soy Clara. Traje comida porque la comida del hospital es un insulto para las personas que ya están sufriendo». Dejó la olla en la mesita, se volvió hacia Walter que estaba en la cama y lo señaló. «Necesitas comer, descansar y no discutir con nadie. Noah me dice que eres terco». «Noah no me conoce. Te conoce desde hace un día y ya lo sabe», dijo ella. Se movía por la habitación con una naturalidad que hacía que el ambiente pareciera menos clínico. Encontró los tazones, organizó la mesita, se sentó en la silla de repuesto y habló de la habitación que ella y Noah habían despejado. El vecindario, el mercado de agricultores a 2 calles de distancia, donde los productos eran mejores que en cualquier otro lugar de la ciudad. No estaba llenando el silencio, simplemente estaba presente y tenía una calidez que necesitaba un lugar a donde ir. Walter la observaba con una expresión que Eleanor reconoció. La expresión que solía tener cuando observaba a los niños cuando eran pequeños y se portaban bien, antes de que todo se complicara. 2 días después, le dieron el alta a Walter. Noah le mostró a Eleanor una fotografía en su teléfono, una habitación sencilla con una cama doble, una ventana que daba a un pequeño patio trasero, un árbol, cortinas limpias, una mesita de noche con una lámpara. Eleanor miró la fotografía durante un largo rato. «El árbol», dijo. «¿De qué tipo es?» «Clara lo plantó. Puedes preguntarle a ella». «Parece que podría ser un limonero», dijo Eleanor en voz baja. Noah miró su rostro, lo que había en él, y no preguntó nada más. La casa era baja y sólida, pintada de un amarillo descolorido, una bicicleta apoyada contra la pared exterior, un par de botas de trabajo junto a la puerta. Clara esperaba en el camino de entrada. Le abrió la puerta trasera a Walter con la cuidadosa atención de alguien que había pensado exactamente cómo hacerlo bien. La habitación era exactamente como en la fotografía, pero más cálida en persona. Un pequeño jarrón con flores sencillas sobre la mesita de noche. La manta doblada de la forma en que se dobla cuando se quiere que alguien se sienta bienvenido. Eleanor se detuvo en la entrada. Detrás de ellos, Noah y Clara estaban en el pasillo, y había un silencio que lo abarcaba todo. La extrañeza, el dolor, y el hecho improbable de cómo los 4 habían llegado a ese momento. Entonces Eleanor entró y dejó su bolso en la silla. «Muy bien», dijo ella. «Vamos a meterte en la cama». «Estoy bien», dijo Walter. «Acabas de salir del hospital», dijo ella. «Tiene razón», dijo Clara desde la puerta. Walter miró a Noah en busca de apoyo. Noah levantó ambas manos. Walter refunfuñó algo, pero se sentó en la cama. Clara cruzó la mirada con Eleanor al otro lado de la habitación y sonrió, rápida y cómplice. La sonrisa de una mujer a otra que dice, «Nos entendemos perfectamente». Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Eleanor lo sintió. Ese alivio específico y silencioso de estar en un lugar que, con un poco de tiempo, podría convertirse en su hogar. Era una mañana de martes, 5 semanas después de su llegada, cuando el hombre apareció en la puerta. Eleanor estaba en el jardín delantero, de rodillas en el cantero. Walter estaba sentado al sol cerca de ella, con más color en el rostro del que ella había visto en meses. Ella estaba arrancando maleza sin pensar en nada en particular, lo cual era en sí mismo un lujo que casi había olvidado. «Eleanor», dijo la voz de Clara desde adentro. «Hay un hombre en la puerta preguntando por Walter». «¿Qué tipo de hombre?», preguntó Walter. «Dice que es de un bufete de abogados». Eleanor y Walter se miraron. «Mándalo aquí», dijo Walter. El hombre era joven, no pasaba de los 30, y vestía un traje un poco demasiado abrigado para el clima. Llevaba un maletín de cuero. Tenía el porte cuidadoso y comedido de alguien entrenado para transmitir información difícil sin dramatismos. Revisó algo en su carpeta,
Señor Walter Haynes. Ese soy yo. Daniel Cole, de Morrison y Burns. Llevamos tiempo intentando localizarlo. Teníamos una dirección anterior en nuestros archivos. Nos mudamos, dijo Walter simplemente. Sí, lo localizamos a través de los registros del hospital, con su permiso obtenido por la unidad. Una pausa cautelosa. Señor Haynes, estoy aquí en relación con la herencia de su abuelo paterno, George Haynes, quien falleció hace 3 años. Eleanor dejó la paleta. Según los términos del testamento, la herencia pasa al descendiente masculino vivo de mayor edad, y nuestra investigación confirmó que ese es usted. La herencia incluye 8 propiedades residenciales en alquiler repartidas por la ciudad, actualmente administradas por nuestra oficina, y activos líquidos por un total aproximado de $18 millones. El jardín quedó en silencio. En algún lugar del limonero, un pájaro emitió un sonido pequeño y persistente. $18 millones, dijo Walter. Sí, señor. ¿Y por qué me llega esto ahora, 3 años después? El joven se movió ligeramente. Llevamos 3 años enviando correspondencia a su dirección. Las cartas fueron recibidas. Tenemos confirmación de entrega con firmas, pero nunca recibimos una respuesta, y fue solo cuando pasamos a una búsqueda formal que determinamos que, aparentemente, usted nunca las había visto. Eleanor lo sintió entonces, aquello hacia lo que se había estado dirigiendo desde aquella tarde en la ventana de la cocina, llegando ahora completamente formado. La carpeta de Diane. Los ojos atentos de Diane observándolos empacar. Diane, la contadora que gestionaba todo el correo entrante, que siempre sabía lo que entraba y lo que salía, manejado, 2 años, quizás más. Las cartas, dijo Eleanor con voz muy baja, fueron a Birchwood Lane. Sí, señora. Los registros muestran que fueron firmadas durante más de 31 meses. Eleanor se levantó del cantero. No se sacudió la tierra de las manos. Se quedó de pie bajo el sol de la mañana y sintió que algo la atravesaba. Todavía no era ira. Algo más antiguo y más frío que la ira. La sensación de comprender algo por completo. Lo sabían, dijo. No era una pregunta. Eleanor. Lo sabían, Walter. Aún tranquila, aún firme. Las facturas médicas, la electricidad, los víveres. Se detuvo. Se recompuso. Iban a internarnos, quedarse con las cartas y esperar. Clara estaba en la puerta trasera con un paño de cocina en las manos, y su rostro, ese rostro expresivo que lo revelaba todo, mostraba esto. Sus ojos brillaban de ira en su nombre. Eleanor miró a Clara y sintió, inesperadamente, el escozor de las lágrimas. No por dolor, por algo completamente distinto. La sensación particular de ser vista, de contar con la indignación de otra persona cuando uno está demasiado agotado para sentir la propia. Apretó los labios y se volvió hacia el joven. «¿Qué tenemos que hacer?», dijo. Esa noche, después de cenar, los 4 se sentaron en la pequeña cocina y nadie habló durante un rato. «Tus hijos se van a enterar», dijo Noah con cautela. «Y vendrán. La gente así siempre viene cuando aparece el dinero», dijo Clara, con voz monótona. Silencio. Eleanor rodeó con las manos su taza de té. Pensó en Dorothy, que seguía en su ventana en Cedar Pines, en Frank, cuya gran risa se había apagado cuando los domingos se vaciaron, en Vera, comiendo sola con los hombros de una mujer que aún creía que dirigía algo, incluso sin nadie más en la habitación. Levantó la vista. «Sé lo que quiero hacer con eso», dijo. «No me refiero a los niños. También sé qué hacer con ellos, pero eso puede esperar. Me refiero al dinero, a las propiedades». Todos la miraron. «Ese centro», comenzó. «Cedar Pines, Dorothy, Frank, Vera». Hizo una pausa. «Hay personas en ese lugar que no necesitan atención médica. Necesitan a alguien que sepa su nombre. Sus familias decidieron que eran un estorbo». Se miró las manos. «Quiero construir algo real, no una institución,
No un lugar con portapapeles, horarios de visita y habitaciones que huelen a desinfectante. Un verdadero hogar, donde alguien se siente contigo por la mañana y te pregunte por tu vida. Noah se inclinó hacia adelante. Clara había dejado de fingir que bebía su té. Algunas de las propiedades pueden financiarlo. Una de ellas puede convertirse en el hogar mismo. Miró a Noah. Tú sabes cómo construir y arreglar cosas. Luego a Clara. Tú trabajas en un centro comunitario. Sabes cómo organizar un lugar y hacer que funcione. Miró a ambos. No les pido que renuncien a sus vidas. Les pregunto si querrían ayudar a construir algo que valga la pena construir. Silencio. Clara puso ambas manos planas sobre la mesa. Sí, dijo, simple e inmediata, como si Eleanor le hubiera preguntado si quería respirar. Noah miró a su esposa, luego a Eleanor, luego a Walter, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, sentado con su bastón entre las rodillas, mirando a Eleanor con una expresión que ella conocía bien. La misma que tenía el día que terminó de construir la casa en Birchwood Lane. De pie, con las manos manchadas de pintura contemplando lo que había creado. Creo, dijo Walter lentamente, que me gustaría hablar primero con Dorothy, y con Frank, y con Vera, antes de hacer ningún plan. Miró a Eleanor. Es su casa la que estamos construyendo. Deberían tener voz y voto. Eleanor sintió que una calidez se extendía por su pecho con tanta fuerza que casi le dolía. Sí, dijo, exactamente eso. 3 semanas después apareció el auto. Eleanor estaba arrodillada en el jardín delantero cuando oyó el motor. No necesitaba mirar. Conocía ese sonido. Se puso de pie, se quitó los guantes de jardinería, se sacudió la tierra del vestido y se dio la vuelta. El Mercedes negro estaba estacionado en la acera. Las 3 puertas se abrieron a la vez. Craig por el lado del conductor. Diane por la puerta delantera. Mitchell saliendo de la parte de atrás. Iban bien vestidos. Craig con una camisa cara. Diane con el pelo arreglado. Incluso Mitchell se había planchado los pantalones. Se quedaron de pie en la acera y la miraron. Ella se quedó de pie junto a la puerta y los miró. Nadie se movió. Entonces Craig sonrió. Esa sonrisa cálida y ensayada que siempre había sido su mejor actuación. «Mamá», dijo abriendo los brazos. «¿Estábamos tan preocupados?» Eleanor miró a su hijo. Pensó en la camioneta de uniforme azul, en los brazos rígidos de Craig el día de la despedida, la ventana de la cocina y las palabras que no debía escuchar. $18 millones depositados en una cuenta durante 3 años mientras Diane firmaba por las cartas. Ella no se movió hacia él. «Craig», dijo. Algo se deslizó detrás de la sonrisa, una pequeña incertidumbre, la mirada de alguien que ensayó una escena y descubrió que la otra persona no seguía el guión. «¿Por qué no entramos?», dijo Diane en voz baja, con la mirada ya más allá de Eleanor, hacia la casa. La mirada de una contadora, evaluando. «Sí», dijo Eleanor. «Tenemos mucho de qué hablar». Los condujo al interior sin apresurarse. La persona que se mueve lentamente en una situación tensa es la que tiene el poder. 74 años le habían enseñado eso. En la sala, Noah ya estaba allí. Acababa de entrar del garaje y se limpiaba las manos con un trapo de taller. Evaluó la situación en menos de 2 segundos y se quedó de pie en la puerta. Clara apareció detrás de él con bolsas de la compra que dejó en silencio en el pasillo, antes de colocarse junto a su esposo, tranquila en su propia casa sin nada que demostrar. Los 3 niños los miraron. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Craig. «Noah y Clara», dijo Eleanor. «Es su casa. Vivimos aquí». Diane lo repitió lentamente, con sus ojos rápidos calculando lo que eso significaba. Walter apareció en la puerta del pasillo con su bastón. Miró a los 3 hijos con una expresión imposible de descifrar. Ni rabia, ni dolor. Algo que había atravesado a ambos y había salido por el otro lado como un conocimiento claro y tranquilo. Craig se puso de pie y se acercó para abrazarlo,
Walter se lo permitió. Se quedó de pie con los brazos de su hijo alrededor de él y miró por encima del hombro de Craig a Eleanor, y ella le devolvió la mirada, y ninguno de los dos necesitó decir una palabra. Cuando Craig dio un paso atrás, Walter se dirigió a su silla. Noah acercó un taburete sin que se lo pidieran. Walter le hizo un breve gesto con la cabeza. El gesto de dos personas que se entienden. Craig reajustó su enfoque. Eleanor lo observó hacerlo. El mismo reajuste que había hecho a los 10 años, cuando una discusión no funcionaba. «Queremos que regreses a casa, mamá. Este es nuestro hogar», dijo Eleanor. «Mamá, sé razonable». «Cuidado», dijo Noah desde la puerta, tranquilo y sereno. Craig lo miró de reojo. «No fue mi intención ofenderte». «Entonces ten cuidado de no hacerlo», dijo Noah. Un silencio diferente a los anteriores. Diane abrió las manos sobre su regazo. «Hay cosas que debemos discutir. Asuntos familiares». Miró a Eleanor. «Sobre la herencia del abuelo». 18 millones, dijo Walter. «Y 8 propiedades». Diane se quedó inmóvil. «Lo sabemos», dijo Walter. La actuación, los hijos preocupados, el cálido regreso a casa, no se derrumbó dramáticamente, simplemente se detuvo en silencio, de la misma manera que algo falso se detiene cuando se le acaba el esfuerzo. «Tú escondiste las cartas», le dijo Walter a Diane. No alzó la voz. Era la voz que había usado cuando los niños eran pequeños y habían hecho algo de lo que debían comprender todo el peso. 3 años. Recibidas. Escondidas. ¿Por qué? Diane se miró las manos. Craig miró por la ventana. Mitchell, en la esquina, miró la fotografía en el estante. Eleanor, Walter, Noah y Clara en una tarde de domingo cuando la luz era buena. «Porque pensamos que lo darías todo», dijo Mitchell en voz baja, sin artificios en su voz. «Solo la verdad. A una iglesia o a una organización benéfica o algo así. Pensamos que debía quedarse en la familia. Estamos haciendo algo con eso para la familia», dijo Eleanor. «Solo que no es la familia a la que te referías». Entonces les contó, con calma y sin omitir nada, sobre el hogar que estaba construyendo. Dorothy, Frank, Vera. Un lugar de verdad, no una institución, donde la gente tuviera dignidad y alguien supiera su nombre. Craig mantuvo una expresión neutra. Diane pasó rápidamente por varias expresiones: cálculo, desdén, una breve reconsideración. Mitchell siguió mirando la fotografía. «Es una idea hermosa, mamá», dijo Craig cuando ella terminó. «Pero 18 millones son más que suficientes para...» «La decisión está tomada», dijo Eleanor. «Queremos nuestra parte», dijo entonces Diane con voz monótona. «Por eso vinimos». «Lo sé», dijo Walter. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, rechazando la mano que Noah le ofrecía con un pequeño movimiento de cabeza. Se irguió en toda su estatura, lo que los años le habían dejado de ella, y miró a cada uno de sus hijos por turno. «Construí una casa con estas manos», dijo. «Trabajé todos los fines de semana durante 3 años. Creía que lo que construyes para las personas que amas es el mejor uso del tiempo que tienes en esta tierra». Hizo una pausa. «Ustedes se llevaron esa casa. No pasa nada. Las casas se pueden reemplazar». Otra pausa, más larga. «Pero dejaron a 2 ancianos en la calle y los abandonaron allí. Y para eso no tengo palabras lo suficientemente fuertes». La habitación quedó en absoluto silencio. «Pueden irse», dijo Walter. Craig se enderezó la camisa. Echó un último vistazo a su alrededor. A Noah, a la fotografía, a las flores que Eleanor había cortado esa mañana. Luego miró a su madre, y por un breve y descuidado segundo ella lo vio. Al niño que solía quedarse dormido sobre sus tareas mientras ella cocinaba. El hijo que había sido, antes de que algo en él se endureciera y se convirtiera en el hombre que estaba allí de pie. Ella lo vio. Luego desapareció. «Estaremos en contacto»,
dijo él, con tono profesional y firme, y se dirigió hacia la puerta. Diane lo siguió sin decir palabra, con la barbilla ligeramente levantada, la mirada al frente, la forma en que siempre había atravesado las situaciones difíciles, como si negarse a reconocerlas la colocara por encima de ellas. Mitchell fue el último. Se detuvo en medio de la habitación y se dio la vuelta. «Mamá», dijo. Eleanor miró a su hijo menor. «Lo siento», dijo él. Solo eso, breve, insuficiente y sincero. Ella lo observó durante un largo momento. «Lo sé», dijo. No era perdón. No era una puerta abierta. Era simplemente la verdad. Y Mitchell parecía entender que era lo máximo que ella podía ofrecer en ese momento. Asintió una vez y se fue. La puerta principal se cerró. Eleanor vio cómo el Mercedes negro se alejaba de la acera, avanzaba por la calle tranquila, doblaba la esquina y desaparecía. Luego se recostó en su silla. Clara llevó las tazas de té sin tocar a la cocina sin decir una palabra. Noah se sentó donde había estado Craig. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y miró a Walter. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Walter. El cansancio en su voz no era derrota. Era el cansancio de un hombre que había hecho algo difícil y necesario. «¿Crees que dije lo correcto?» «Creo que dijiste lo que había que decir», le dijo Noah. «Y lo dijiste con la cabeza en alto». Walter lo pensó. «Supongo que sí», dijo. Eleanor puso su mano sobre la de Walter. Él giró la palma hacia arriba y la retuvo. James Morrison, socio principal. No el joven del traje demasiado abrigado. Tenía 60 años, y la tranquila precisión de alguien que había escuchado demasiadas historias humanas como para sorprenderse por ninguna de ellas. Revisó los registros de entrega, las firmas, las fechas. 3 días después llamó a Eleanor y a Walter a su oficina y lo expuso claramente. 31 meses de cartas firmadas y retenidas. Un patrón documentado, procesable potencialmente como fraude patrimonial. Sin proceso penal, dijo Eleanor. Morrison la miró. «Queremos que quede constancia», dijo Walter. «Documentado. Pero no vamos a pasar el tiempo que nos queda en los tribunales». Hizo una pausa. «Queremos que el testamento se haga correctamente. Ahora, mientras podamos hacerlo con claridad y sin que haya lugar para impugnaciones después». «Eso», dijo Morrison, «lo puedo hacer sin duda alguna». La propiedad adecuada apareció un miércoles por la mañana. Una casa grande y antigua, alejada de una calle ancha, con un jardín descuidado por años de abandono. 8 habitaciones, una cocina en la que Eleanor entró y de inmediato se sintió como en casa, una chimenea en la sala principal, un patio lo suficientemente grande para todo lo que Frank quería cultivar. Noah recorrió cada habitación con ojo de mecánico, tomando notas en su teléfono. 6 meses, dijo. Quizás 5 si nos apuramos. Apurémonos, dijo Eleanor. Él sonrió. Sí, señora. Walter se paró en medio de lo que se convertiría en la sala principal y giró lentamente, contemplando los techos altos, la luz de la mañana cayendo sobre las viejas tablas del piso. «Es una buena casa», dijo. «Lo será», dijo Eleanor. «Ya lo es», dijo él. «Solo necesita gente dentro». La construcción comenzó en primavera. El nombre fue idea de Clara, anunciado en la mesa de la cocina como ella anunciaba la mayoría de las cosas, de manera directa, completa, como si siempre hubiera existido y ella simplemente lo hubiera encontrado. «Casa Haynes», dijo. «Es demasiado», dijo Eleanor. «Es perfecto», dijo Clara con firmeza. Miró a Eleanor. «Es el nombre de la persona que lo pensó». «Tiene razón», dijo Walter. Eleanor lo miró. «Normalmente la tiene», añadió. Lo que le valió una sonrisa encantada de Clara y una mirada de Eleanor que fingió no notar. Frank llegó con una maleta y una caja de semillas. Se dirigió directamente al jardín antes de hacer nada más. Se quedó allí de pie, estudiando la luz.
Noah se paró a su lado. ¿Por dónde empezarías? Frank señaló la esquina más alejada, donde el sol duraba más tiempo. Justo ahí. Entonces ahí es donde empezamos, dijo Noah. Dorothy llegó la semana siguiente. Clara le mostró la habitación con una ventana que daba al jardín, no a un estacionamiento. Dorothy se quedó allí de pie durante un buen rato, observando a Frank trabajar en la esquina más alejada, observando cómo los rosales echaban raíces a lo largo de la cerca. Luego se dio la vuelta. «Esto servirá», dijo en voz baja. Vera llegó la última, como era de esperarse, con 2 maletas, una caja de libros y una lista de sugerencias operativas organizadas por tema. Eleanor y Vera se sentaron a la mesa de la cocina y la revisaron línea por línea. 1 hora más tarde se habían puesto de acuerdo en casi todo. «Hubieras sido una buena maestra», dijo Vera. «Te habría ido bien en cualquier cosa que hubieras elegido», respondió Eleanor. Vera lo consideró seriamente. «Sí», dijo. «Supongo que sí. Walter murió un jueves por la mañana a principios de otoño. Murió en su habitación de Haynes House, en la cama con la ventana abierta al jardín. El limonero que Clara había plantado se veía desde donde yacía, y la luz de la mañana entraba como lo hace la luz de otoño, clara y sin prisas. Eleanor estaba a su lado. Noah y Clara estaban en la habitación. La voz de Frank llegaba desde afuera, hablando con sus plantas como siempre hacía. La semana anterior, en una noche difícil, Walter había dicho: «Eleanor, estoy aquí». Aquella mañana en la carretera, cuando extendiste el brazo para detener el tráfico. Hizo una pausa. Te estaba observando desde la barrera, y pensé, incluso en ese momento, que eras la persona más valiente que había visto en mi vida. Ella había mirado al techo. Estaba aterrorizada, dijo. «Lo sé», dijo él. «Eso es lo que lo hizo valiente». El testamento se leyó 3 semanas después. James Morrison, tranquilo y sin prisas. Las propiedades en alquiler y sus ingresos fueron a parar a Haynes House a perpetuidad. Los activos líquidos restantes se dividieron entre Eleanor, para el resto de su vida, y Noah y Clara. Cuando Morrison leyó la cantidad, Clara se tapó la boca con ambas manos. Noah miró al suelo durante un largo rato antes de levantar la vista. «No tenía por qué hacer esto», dijo Noah. «Quería hacerlo», dijo Eleanor. «Tú detuviste un auto en la carretera por 2 personas a las que nunca habías visto». Ella lo miró fijamente. «No tienes idea de lo que eso valió». A Craig, Diane y Mitchell, Walter les había dejado $1 a cada uno, y una carta. Morrison la leyó en voz alta. «A los hijos que me abandonaron cuando los necesitaba, les dejo lo mismo que ustedes me dieron. Nada. El $1 es para que no puedan decir que fueron olvidados. Yo los recordé. Pensé en ustedes todos los días, pero el amor que no es correspondido debe con el tiempo redirigirse hacia quienes pueden recibirlo. Espero que algún día entiendan la diferencia entre la familia en la que nacen y la familia que construyen. La primera se la di. La segunda, la desperdiciaron. Walter». La habitación quedó en silencio. Craig se quedó muy quieto. Diane miró hacia la ventana. Mitchell se llevó las manos a la cabeza. Eleanor no se quedó a ver qué pasaba después. Le dio las gracias a Morrison, salió a la fresca mañana de otoño y se quedó un momento con el sol en la cara. El auto de Noah estaba en la acera. Él y Clara estaban de pie junto a él, con los hombros tocándose, cómodos el uno con el otro, como lo están las personas cuando han aprendido a conocer la forma del otro. Ella pensó en Walter, su mano girando a la luz de la lámpara, su palma apoyada contra el yeso fresco de la casa Haynes, sintiendo la solidez de algo que él había ayudado a construir. Él todavía estaba aquí, en todo esto. Eso era suficiente, más que suficiente. Caminó hacia el auto. «Lista», dijo Noah. Eleanor miró el edificio por última vez. Luego se dio la vuelta. «Llévame a casa», dijo, y él lo hizo.
Una mujer bien vestida entra al vestíbulo de un bufete de abogados en el centro de la ciudad y se acerca al mostrador de recepción. Necesito ver a alguien por un asunto de sucesión. Es urgente. La recepcionista la mira de arriba a abajo. El abrigo caro. La compostura cuidada. ¿Tiene cita? No. Pero soy Diane Haynes. Mi padre acaba de fallecer y tengo la intención de impugnar el testamento. La recepcionista toma el teléfono. Lo que Diane no sabe es que el abogado que redactó ese testamento pasó 31 meses documentando cada carta que ella firmó y nunca entregó.